nuestra primera entrevista que tiene como invitado al magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Gracias por la paciencia. Muchas gracias a usted. Pero, bueno, lo que está ocurriendo en el país necesita ser reportado. Y claro, todos los otros temas comparados con esto palidecen, ¿no? La importancia o la gravedad de los otros temas, pero hay que abordarlos y hay que informar al respecto también. Queríamos conversar con usted acerca de dos asuntos. Uno es la sentencia, el fallo del Tribunal Constitucional a propósito del muro que divide La Molina y Villa María del Triunfo. Han dado ustedes 180 días para que eso sea demolido y esto ya no tiene apelación, a pesar de que el alcalde Uceda sugiere que acudirá a instancias internacionales. Él además ha dicho que aquello es una pirca y no es un muro. Bueno, una pirca es un muro, ¿no? En término andino, es una edificación que tiende para proteger una propiedad. Ciertamente no es relevante si el muro tiene 1 metro, 2 o 3. En realidad lo esencial es que es una división irregular en tanto en cuanto divide dos distritos. Dos distritos que de punto a punto se plantea un seccionamiento que definitivamente no solo impacta en el libre tránsito, sino sobre todo genera un evidente acto de discriminación, evidentemente en perjuicio de aquellas personas que tienen menos recursos o menos favorecidos. Y por tanto, lo que ha hecho el tribunal, en el caso concreto, es pues disponer que ese muro haya una demolición en un plazo razonable, sin perjuicio de que se dediquen otras medidas complementarias, ¿no? ¿A qué se refiere con otras medidas complementarias? Por ejemplo, que el Ministerio de Economía, conjuntamente con las municipalidades de Lima y La Molina, desarrollen el proyecto del parque ecológico, la arborización y todo el ambiente, porque básicamente creemos que en estos ambientes se pueden haber parques de la amistad o algunos espacios públicos que permitan proteger, si es que lo que se quiere es cautelar, por ejemplo, propiedad o garantizar también la seguridad ciudadana, que también la municipalidad está en todas las posibilidades de poder establecer la caseta que existe allí, o también las vigilancias de patrulleros o el serenazgo, que es natural y es normal. Y finalmente también se está invocando a que el Congreso legisle sobre una problemática que no solo es de La Molina y Villa María, es una problemática del país, que es el tráfico de terrenos. Hay tráfico de terrenos. Sería mezquino cuestionar a Villa María del Triunfo básicamente como un distrito de potenciales traficantes de tierras. Es una realidad nacional y quizás se deba que también no hay una legislación acorde. ¿Pero por qué se vincula un tema con el otro, aparte de la mención a Villa María del Triunfo? Es que se ha dicho que el derribar el muro significaría que los habitantes de Villa María del Triunfo tomarían esos terrenos, ¿no? Y quienes estarían más satisfechos con este muro serían los traficantes de tierras. Pero nosotros señalamos en la sentencia que el tráfico es una problemática que debe ser enfrentado con la creación de figuras penales realmente severas que impidan esta distorsión, que no solamente ocurre en estos casos, sino a nivel nacional en distintos sectores. Ahora, ¿cómo fue la votación? Unánime. 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 El alcalde Uceda sugirió que usted había adelantado opinión. Bueno, entiendo de que no debe haber estado informado del todo, porque en el Tribunal Constitucional ocurre una mecánica, ¿no? Una vez que votamos un caso, eso se publica en el portal del Tribunal Constitucional, la decisión que hemos adoptado en un caso, y a partir de ese momento ya es público. Pero hay un proceso de unos 7 a 8 días, depende, para la publicación de la sentencia. Entonces, en esa fase, en vista de que se trata de una sentencia importante, es que asistimos a algunos medios de comunicación a informar sobre la decisión que ya habíamos votado. Y eso lo hacemos usualmente con casos SUNEDU, caso de legislación antiterrorista. Usualmente el magistrado oponente sale a los medios de comunicación a informar sobre los alcances de la decisión. ¿Y ha sido usted el único que ha aparecido informando sobre esto? La verdad que no recuerdo, pero entiendo que sí, porque yo soy el ponente. Sí, no, esa parte la sabemos. Sí, yo soy el juez ponente, el magistrado ponente, sí. Y además por cierto hemos entrado también en una etapa de vacaciones, digamos por las fiestas, ¿no? Que bueno, me imagino que ya en esos días también los otros magistrados se pronunciarán en su oportunidad.
Bien, de manera que esto esté en marcha en 180 días. Que sí, eso está en marcha. Los fallos del Tribunal Constitucional son 5 meses, más o menos 180 6 días. meses. Los fallos del meses. tribunal son inapelables, ¿no? Esto es su derecho si es que quiere recurrir a otra instancia supranacional, pero básicamente acá más bien es todo lo contrario. Hay una ponderación de dos derechos humanos, que uno es la libertad de tránsito y otro es el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, frente a la tutela y la seguridad, que ciertamente la Municipalidad de La Molina tiene plena potestad de poder desarrollar los mecanismos de seguridad que considere pertinentes. Muy bien. Había otro asunto igualmente importante, que es el pedido que les ha hecho a ustedes, los integrantes del TC, al TC como colegiado, quiero decir, para que aclaren una sentencia que ustedes emitieron precisamente a propósito de la SUNEDU. Creo que les han hecho les han pedido que aclaren varios asuntos. Sobre todo esta ambigüedad, según ellos, respecto a la posibilidad del concurso público, ¿no? Porque dicen, en la sentencia del TC indican, no obsta o impide que se lleven a cabo concursos públicos. Y esto parecía que había quedado más bien descartado. Bueno, yo creo que lo que está señalando la sentencia en sus fundamentos es básicamente que el componente meritocrático se puede hacer dentro de una institución. Las propias universidades podrían establecer mecanismos y convocatorias al respecto, pero ciertamente el fallo es contundente, ¿no? Yo entiendo que el fallo es contundente, pero igual, una vez que nos aboquemos al conocimiento de este pedido de declaración, nos pronunciaremos al respecto, pero básicamente la ley ha sido declarada constitucional y, por tanto, si una ley es declarada constitucional, tiene que ejecutarse en sus términos, o sea... sí, también entiendo... Ilustraremos más, en todo caso, les a los piden recurrentes. que expliquen qué cosa es una autoridad administrativa independiente, porque esa denominación no existe en el ordenamiento jurídico. Bueno, ya Estoy sencillamente transmitiendo lo la verdad que el pedido de aclaración que ellos plantean será visto por el colegiado, pero ciertamente creo que ellos, en todo caso, la aclaración tendría que ser al mandato decisorio del tribunal. Y el tribunal lo que ha dicho es que la ley aprobada por el Congreso es constitucional y por tanto está plenamente vigente. Más bien lo que llama la atención es la renuencia recurrente de parte de funcionarios administrativos de pretender incumplir un mandato legal. Y sorprende también la manera como el Poder Judicial sustancia una acción de amparo, un proceso de amparo ante una iniciativa legislativa. Una iniciativa legislativa no puede ser cuestionada porque ni siquiera es ley, porque de acuerdo a nuestro modelo constitucional, una vez que la ley se aprueba, recién es objeto de cuestionamiento. Pero en el caso SUNEDU, un juez admitió un amparo y una cautelar que paralizó una iniciativa política, un acto político. Entonces, me parece que eso es lo más grave y seguramente en su momento se tendrá que ver y analizar. Pero creo que es importante, y eso también es una invocación, hoy que vemos estos problemas a nivel nacional de hermanos nacionales que están en una situación caótica por la violencia generalizada en algunos sectores del país, que hay que respetar la ley. Y al respeto a la ley no solo se puede pedir o se puede invocar para un sector y no para otros. Nos guste o no nos guste, todos tenemos que acatar la ley y todos tenemos que acatar las sentencias de las instancias jurisdiccionales. Y en este caso, tanto la población de Puno, la población de Lima, los de la Municipalidad de La Molina y también los de la SUNEDU tienen que acatar los mandatos legales y a través de los medios que correspondan, pues impugnar si es que consideran de que no son válidos o son arbitrarios, cuestionen, pero a través de los mecanismos que corresponde y que franquea las leyes y la Constitución. ¿Cuándo van a responder esta aclaración que les pide? Yo creo que lo más pronto posible, ¿no? Nosotros estamos en un... ¿Qué quiere decir lo más pronto posible? Me imagino que las próximas 2 o 3 semanas. No creo. Lo que ocurre es que es una decisión colegiada. No está bien, pero le estoy preguntando. Yo creo que en 2 o 3 semanas debe resolverse ese caso. Otra decisión que ha causado controversia y que se ha conocido ahora, pero tiene fecha del 8 de noviembre. Que también ha sido publicada. Claro. Es la sentencia que les restituye los derechos ciudadanos a los terroristas que, digamos, han cumplido con sus sentencias. No es exacto tampoco. No es exacto, ¿no? En principio habría que decir que también es una existencia unánime.
También fue por unánime, y la magistrada ponente gracias. fue la jueza, la doctora Pacheco, Luz Pacheco, que yo creo que no hay ni siquiera el menor cuestionamiento a su compromiso con la democracia. ¿Y en otros casos usted cree que sí hay No, lo digo en sentido para poner énfasis. Como digamos, cuando la menciona ella y hace esa aclaración, estoy poniendo énfasis. Que está haciendo contrastes. Estoy poniendo énfasis en la medida de que alguien que creo que ha demostrado además también que es institucionalista, como todos nosotros, porque a veces hemos tomado fallos polémicos que definitivamente teníamos que resolverlos porque es el deber constitucional que tenemos. Pero en este caso hay un error conceptual. Fíjese que quien cumple la condena no está habilitado, no está rehabilitado. Para estar rehabilitado, no solamente hay que cumplir la condena, sino hay que cumplir otros presupuestos adicionales. Por ejemplo, pagar la reparación civil. Por ejemplo, acreditar que está resocializado o readaptado, reinsertado. Y eso lo tiene que decir un juez. Y cuando se establecen inhabilitaciones perpetuas, como la cadena perpetua, no sé si se recordará, cuando el Congreso dictó una ley estableciendo la cadena perpetua, la Corte Interamericana dijo que no puede haber una cadena perpetua de manera absoluta, tiene que ser revisada a los 30 años. Las inhabilitaciones perpetuas también tienen que ser revisadas a los 20 años. Pero no significa que haya una suerte de impunidad o de retorno directo, inmediato de las personas que hayan cometido delitos de terrorismo. Tiene que estar rehabilitada. Tiene que estar rehabilitada. No solamente cumplir la pena, pagar... Íntegro. Y dice eso a la sentencia. Tiene que pagar el íntegro de la reparación civil. Estamos hablando de penas de terrorismo que han tenido condenas civiles por 100.000 soles, 1.000.000 de soles, etcétera. ¿No? Entonces... Pero mencionó usted un tercer elemento. Sí, que también la tiene que readaptación. acreditar. Claro, el juez puede, por ejemplo, en el caso de las inhabilitaciones perpetuas, revisar el expediente de tratamiento penitenciario, verificar si es que está readaptado a la sociedad. Entonces, solamente copulando todos esos presupuestos, declarará la rehabilitación de un ¿Hay ciudadano. otro requisito para la rehabilitación? Básicamente son esos, y ciertamente son estándares que están dentro del sistema internacional, que más bien lo que hemos hecho es prever que no suframos una condena como Estado, que al final los tribunales internacionales terminen cuestionando la legislación que es a toda luz arbitrarias, porque en un sistema democrático la resocialización es un mandato. En todo caso, y eso quizás como una orientación en ánimo de colaboración con los poderes del Estado, la anulación de un derecho tendría que estar en la propia Constitución, como la pena de muerte, que está en la Constitución, o como las últimas reformas constitucionales que se hicieron para las inhabilitaciones o la muerte civil de los funcionarios que cometen delitos de corrupción. Pero no puede ser a nivel de una ley, que el Congreso ha elaborado una ley que termine anulando un derecho que está en la Constitución. Entonces, finalmente la cancha está en la Constitución, pero en el Congreso. Si el Congreso considera de que esto quiere cerrar cualquier tipo de posibilidad, pues tiene plenas potestades para poder reformar la Constitución. Pero legalmente, nosotros como un tribunal que garantiza los contenidos de la Constitución, pues teníamos que modular el tema. En consecuencia, y en resumen, para que entienda la población, el terrorista que cumpla una condena no está rehabilitado. No está rehabilitado. Ese es uno de los tres elementos. Un proceso y finalmente el juez determinará si es que lo rehabilita o no. Y eso hablamos de penas que van de 25 o 30 años de cárcel, ¿no? Y que la inhabilitación puede ser inclusive posterior. Y estamos hablando pues de una persona que puede llegar a los 70 años, etcétera, y que pide un expediente de rehabilitación. Y también he escuchado por ahí decir que el señor Morote técnicamente podría postular a la presidencia, lo que tampoco es exacto, porque John Morote ha tenido otro proceso por el caso de Tarata y definitivamente no tiene ninguna posibilidad. Y no hay ningún cabecilla que el día de hoy técnicamente tenga posibilidad de poder postular a ningún cargo de elección popular. Muy bien, muchas gracias al magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. Muchas gracias. Buenas noches. Pausa y vamos a regresar en un instante.